Bienvenidos a Programa Tutos. En este video aprenderemos a pasar de una tabla en SQL a un array list o a una lista de objetos en Java. Por aquí tengo mi base de datos que se llama Pokémon y tengo una tabla que también se llama Pokémon que tiene 4 campos. Tiene el ID, el nombre, los puntos de ataque y los puntos de defensa. Lo que vamos a hacer es meter todo esto a un array list o a un linked list y cada registro será un objeto. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra clase Pokémon, donde vamos a almacenar los objetos. Class Pokémon, vamos a crear un atributo o una variable para cada columna de nuestra tabla. Int ID Poké, no necesariamente se tienen que llamar igual, pero es más fácil identificarlos si pones los mismos nombres que tienes en tu tabla. Después vamos a crear un objeto string que va a ser Poké Name Int Attack para guardar el ataque y nuestra defensa. Int Defense. Ahora vamos a crear el constructor para que ninguno de estos valores sea nulo, porque pues en la tabla tampoco tenemos valores nulos. Todas las columnas tienen un valor específico. Public Pokémon, sabemos que el constructor se tiene que llamar igual que nuestra clase y vamos a recibir como parámetro todos nuestros atributos. Int ID Poké, string Pokéname, int Attack, int Defense. Vamos a inicializar nuestros valores. This.id Poké igual a nuestra variable id Poké, this.Pokéname igual a Pokéname, this.attack igual a nuestra variable attack y this.defense igual a defense. Recordemos que estas variables que utilizan this son estas variables que tenemos como atributos de la clase, todas las que tenemos aquí, y las que no tienen this son las que estamos recibiendo como parámetros, las que están aquí en este método. También vamos a recordar que necesitamos nuestro MySQL Connector. Hay un video donde nos aprendemos a conectar a una base de datos y agregamos este conector, pero una vez que lo descargas, lo único que tienes que hacer es dar clic derecho y añadir como biblioteca. Vamos a crear nuestro método de conexión. De igual manera, no me voy a detener a explicarlo tanto porque hay una serie de videos en el canal donde aprendemos a conectarnos, a desconectarnos, a hacer consultas, a eliminar datos y actualizar datos de tablas en base de datos de MySQL. Entonces vamos a crear un public static connection, vamos a llamarlo conectar bdem y vamos a recibir como parámetro nuestra base de datos string bd. Aquí nos va a pedir que importemos este tipo de dato llamado conexión de java.sql, pero como vamos a estar utilizando muchos métodos de SQL, en vez de conexión vamos a poner un asterisco para que importe todos los métodos y variables de esta librería. Vamos a crear nuestra variable connection, vamos a llamarle connection, vamos a declarar un string que se va a llamar host y que va a ser igual a la dirección de nuestra base de datos. Si estás utilizando Champ es localhost y si estás utilizando algún otro servicio, tu proveedor debe de indicarte esta dirección. Lo que tenemos que poner sí o sí es dbsem mysql diagonal y nuestra dirección. En este caso estoy utilizando Champ, así que pondré localhost. También es importante poner esta diagonal al final. Ahora vamos a declarar otra variable de tipo string para nuestro usuario de la base de datos. Para conectarnos a cualquier base de datos necesitamos un usuario y un password. Si tú utilizas algún proveedor, estos dos datos te los deben de proporcionar. Y si estás utilizando Champ, el usuario por defecto es el usuario root. Vamos a declarar la contraseña, vamos a llamarle pass y en Champ por defecto el usuario root tiene una contraseña vacía. Ahora vamos a crear nuestra conexión. Connection va a ser igual a driver manager.get connection y primero vamos a pasar nuestro host más el nombre de nuestra base de datos. Después le vamos a pasar el usuario y la contraseña. Nos va a pedir que pongamos todo en un try catch y en caso de que ocurra algún error vamos a poner un system.out e.get mensaje para saber qué es lo que está fallando. Por último, fuera del try vamos a poner un return connection. Vamos a crear el método para la desconexión. Public static void desconexión va a recibir como parámetro nuestra conexión connection, le vamos a llamar cbm y lo único que vamos a hacer es cbm.close. También nos va a pedir que lo pongamos en un try catch y si ocurre un error también lo vamos a mostrar en pantalla con un system.out.println e.get mensaje. Ya tenemos la conexión y la desconexión a la base de datos. Ahora vamos a crear el método para llenar nuestra lista con los datos de la tabla. Public static va a devolver un array list que va a almacenar Pokémones o Pokémon, le vamos a llamar consulta, va a recibir como parámetro nuestra conexión y el array list donde se van a guardar los
Pokémones. También le vamos a llamar Pokémones. Vamos a declarar un string SQL para almacenar nuestra consulta y va a ser igual a select asterisco from y ponemos el nombre de la tabla que se llama Pokémon. Vamos a crear nuestro statement, es lo que nos permite realizar las consultas a la base de datos. Le vamos a llamar stmt y vamos a crear una variable que se llama result_set. Vamos a llamarla rs y aquí es donde se guardan todos los registros de nuestra tabla. Vamos a poner stmt igual a count.createStatement. Nos va a pedir que lo pongamos dentro de un try catch y después de crear el statement vamos a poner que nuestra variable rs o result_set va a ser igual a stmt.executeQuery y nuestra variable sql. Con esto ya tenemos todos los registros de nuestra tabla, pero están en la variable rs. Tenemos que recorrer todos los resultados y tenemos que crear un objeto de la clase Pokémon para cada registro. Aquí tú puedes crear algunas variables para almacenar los datos de cada registro. Por ejemplo, uno sería idPoke, otra variable también de tipo entero sería attack y defense y una variable de tipo string para el nombre Pokéname. O puedes crear el objeto directamente. Yo prefiero crear el objeto directamente porque es más fácil. Ocupas menos variables. Entonces después de ejecutar nuestra query vamos a poner un while rs.next. Esta instrucción nos sirve para recorrer todos nuestros registros. Cuando ya no haya más registros, esta condición se vuelve falsa y sale el ciclo while. Usamos nuestro ArrayList Pokémones y le indicamos que vamos a añadir un nuevo Pokémon, así que usamos add y aquí ponemos new Pokémon. Aquí tendrás que poner todas las variables. Primero vamos a decir que obtenga de rs.get para obtener un dato y tenemos que pasarle el tipo de dato que va a obtener. El idPoke es de tipo entero, así que usamos getInt. Después, entre comillas, le tenemos que pasar el nombre de la columna donde va a obtener este dato. En este caso la columna se llama idPoke. Vamos con el siguiente valor que es el nombre rs.get. Vamos a obtener un string, así que ponemos getString y de nuevo entre comillas el nombre de la columna Pokéname. Vamos con el siguiente rs.get. Vamos a obtener el ataque es de tipo entero, así que ponemos getInt attack. Por último vamos a obtener el valor de la defensa rs.getInt, es un valor de tipo entero y la columna se llama defense. Tenemos punto y coma al final y terminamos. Aquí en el catch vamos a añadir un system.out y .getMensaje para saber qué excepción está ocurriendo en caso de que ocurra. Por último vamos a hacer un return de nuestra lista Pokémones y eso es todo lo que tenemos que hacer. Vamos a nuestro método main y lo primero que vamos a hacer es crear nuestro ArrayList que guarda Pokémones. Le llamamos Pokémones igual a new ArrayList y también indicamos que guarda Pokémon. Lo primero que tenemos que hacer es generar nuestra conexión. Connection con igual a lo que nos regrese nuestro método conectar bdem y le pasamos el nombre de la base de datos que es Pokémon. Ahora nuestra variable Pokémones va a ser igual a lo que nos regrese nuestro método consulta. Le pasamos nuestra conexión y nuestra lista que se llama Pokémones. Por último generamos nuestra desconexión pasando nuestra variable con. Por aquí vamos a poner un system.out que nos muestre el primer registro de Pokémones. Ponemos Pokémones.get, le pasamos el índice 0 y vamos a poner que nos muestre su nombre, Pokéname. Vamos a probarlo y nuestro primer Pokémon es Venusaur. Y como vemos aquí en la base de datos tenemos exactamente el mismo Pokémon. Si ponemos el index 1.getName, pues tendría que ser Charizard. Lo probamos y aquí lo tenemos, Charizard. Por lo que vemos que todo funciona de manera correcta. Hemos transformado una tabla de MySQL a una lista de objetos en Java. Y con esto puedes aprovechar toda la programación orientada a objetos. Y bueno, pues eso es todo. Si te sirvió el video, te invito a que te suscribas al canal, que me sigas en mis redes sociales, que te unas al grupo de Facebook y a la comunidad que tenemos en Discord. Y nos vemos en un siguiente video.